Bendito Dios, gracias porque tu voz es tu palabra. Y en esta noche, a través de las sagradas escrituras, Señor, hablarás a nuestras vidas, para que podamos comprender que estamos en tiempos finales y tiempos muy peligrosos, Señor, donde necesitamos afirmarnos en Cristo, el cual nos advirtió en su palabra de todo lo que sucedería en los últimos tiempos. En el nombre de Jesús, Señor, que la fortaleza del Espíritu Santo y la convicción del Espíritu Santo sea en nuestros corazones, que podamos entender tu palabra y estar preparados cada día, porque no sabemos ni el día ni la hora de la venida de nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. He estado tocando una serie acerca de profecías bíblicas, acerca de los tiempos finales. Y ya he tocado tres temas. El primero, el arrebatamiento de la iglesia, el evento que estamos esperando los cristianos en todo el mundo, y es la venida del Señor. Cristo prometió que volvería por su iglesia y vendría con todos los muertos en Cristo que están en el paraíso. Cristo desciende con ellos hasta las nubes y dice que se queda en ese lugar, pero las almas bajan del paraíso a la tierra a encontrar sus cuerpos. Resucitan en cuerpos glorificados y van a encontrarse con el Señor. Y luego la última generación de creyentes, dice la Escritura, en un abrir y en un cerrar de ojos serán transformados. Y nos reuniremos con el Señor y con aquellos que resucitaron en Cristo, y estaremos para siempre con Él. De ahí nos iremos para el cielo, a lo que se llama el tribunal de Cristo, o lo que la Biblia nos enseña, la rendición de cuentas del cristiano. En este tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, sino que es un tribunal de recompensas o pérdida de recompensas, donde los cristianos, si hicieron la obra de Dios correctamente, con la motivación correcta, tendrán recompensa. Pero si lo que hicieron no lo hicieron verdaderamente para la gloria de Dios, entonces tendrán un saco vacío, no tendrán recompensa. Después del tribunal de Cristo pasaremos al matrimonio entre la iglesia y Cristo, que ya lo prediqué, fue el tercer tema, que se llama las bodas del Cordero, donde la iglesia espiritualmente se une a Cristo por toda la eternidad, recibe la bendición del Padre y descenderemos del cielo a la tierra, pero ya como la esposa de Cristo. Ahora somos la novia, pero después de las bodas del Cordero seremos la esposa del Señor. Ahora, hoy voy a dar el cuarto tema, que se llama las señales de la venida de Cristo. Y vamos a ver las señales de la venida de Cristo. Y hay tres capítulos en profecías bíblicas que son paralelos, que son Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Hoy nos vamos a concentrar más que todo en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y pueden tener un separador ahí porque vamos a ir a otras partes, pero vamos a volver mucho al libro de Mateo. Mateo 24 del 1 al 3. Me contaron que hace 8 días la predicación del pastor, que estuvo muy buena. Muchos hermanitos dijeron que qué bendición la palabra que recibieron. Mateo 24 del 1 al 3 dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Digan conmigo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor se encontraba en el glorioso templo de Jerusalén, el templo más importante del mundo en aquel tiempo, donde millones de judíos subían en las diferentes fiestas a adorar a Dios, y donde el pueblo se encontraba con el Señor continuamente. Y no solamente era el templo majestuoso, sino que también habían otros edificios que eran muy majestuosos y ostentosos al lado del templo. Era una ciudadela completa. Y los discípulos, admirados por la grandeza del templo, por la hermosura de los edificios, le dicen: Señor,
¿ves lo glorioso de este templo y de los edificios? Y el Señor les dio la siguiente respuesta: todo este templo y todos los edificios van a ser destruidos, de tal manera que no va a quedar una piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos se inquietaron preguntándole al Señor: Señor, ¿y cuándo sucederá eso? ¿Cuándo va a pasar la destrucción del templo y estos edificios? Segundo, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y tercero, del fin del siglo. Y en Mateo 24 y 25 el Señor da respuesta a esas tres preguntas. Vamos a responder la primera: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. Para entenderlo, vámonos para Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Lucas 21, versículos 20 al 24. Lucas 21, versículos del 20 al 24. Y dice, está hablando el Señor Jesús: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo? Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, no entren a la ciudad, porque esos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. El Señor especificó en qué tiempo iba a suceder esto, que sucedió en el año 70 de la era cristiana. Resulta que el pueblo de Israel o los judíos se rebelaron contra Dios, contra el imperio romano bajo el cual estaban sometidos. Y entonces el imperio romano, para frenar esa rebelión, fueron y rodearon con ejércitos a Jerusalén bajo el mando del emperador Tito. Y entonces hubo un asedio muy largo, y en Jerusalén comenzó a terminarse el agua, la comida, y comenzó el pueblo a estar en una situación muy fuerte. Resulta que en el año 70 la ciudad cae, y entran los romanos y matan a 1 millón de judíos. El Señor dijo: los que estén en la ciudad huyan de la ciudad, y los que están afuera no intenten entrar. O sea, Jesucristo le advirtió al pueblo lo que iba a suceder, y esta profecía salvó decenas de miles de cristianos que estaban en Jerusalén. Porque cuando vieron los ejércitos que rodearon Jerusalén, miles y decenas de miles de cristianos se volaron y se escaparon de esta destrucción, y no murieron por esta palabra que el Señor les dio. Y el Señor dice: ay de las que críen en aquellos días, o de las que estén encintas, porque los soldados romanos entraron, y a las mujeres en embarazo les abrían los vientres y les sacaban los bebés y los estrellaban contra las rocas. Los mismos con los niños. O sea, fue algo muy fuerte lo que sucedió ahí. Pero recuerden que en Mateo 24 el Señor profetizó que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar, ni siquiera del templo. Porque los romanos, cuando destruyeron la ciudad, entonces le prendieron candela al templo, y el templo estaba forrado en oro. El oro se derritió y se metió en medio de las piedras. Y entonces los romanos, para no perder el oro, comenzaron a levantar piedra sobre piedra, como dijo el Señor, y se cumplió la profecía. Los judíos que quedaron vivos, dice la escritura, que fueron esparcidos a todas las naciones del mundo hasta 1948, donde Israel volvió a ser de nuevo una nación. Y entonces esa fue una magnífica profecía que se cumplió. Hermanos, si todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido con respecto a ese tiempo, mucho más lo que va a pasar en este tiempo. Y la iglesia de hoy en día ya no se preocupa por las profecías bíblicas. Ya en muchas iglesias no se predica del arrebatamiento, ni de la venida de Cristo, ni de la gran tribulación. Y el pueblo prácticamente se está preparando, es como para vivir eternamente en la tierra, cuando la esperanza de la iglesia es que aparezca nuestro bendito Salvador, con el cual vamos a pasar la eternidad. Este mundo es pasajero, y todas las cosas de este mundo son pasajeras. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 24. Mateo
24. Y el Señor va a responder a la segunda pregunta: ¿qué señales habrá de su venida? Y aquí nos vamos a concentrar. Quiero decirles que de cada uno de estos temas, hermano, podría dar 2 o 3 cultos, pero estoy tratando de hacer como un resumen para que queden en una sola prédica cada tema, para no extenderlos mucho. ¿Qué señales habrá de su venida? Mateo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta señal es de personas que van a suplantar la identidad y la personalidad de Cristo. Y dice que ellos mismos se van a proclamar el Mesías, los salvadores del mundo. Y si usted no sabía, en este momento hay miles de personas en el mundo que dicen que son Cristo, que son el Mesías. Nosotros tuvimos un caso muy cercano en Puerto Rico de José de Jesús Miranda, un hombre que un día se proclamó el Señor Jesucristo. Él venía aquí a Colombia, a Bogotá, y tenía más de 50,000 seguidores. Los seguidores de José de Jesús Miranda llegaban con carteleras al aeropuerto que decían: bienvenido Jesucristo. Y cuando él se bajaba del avión, la gente iba y se arrodillaba y se postraban delante de él. A él lo invitaron en el programa de la noche, y él en la noche, en ese programa con Claudia Burizati, él dijo ahí: yo soy el Señor Jesucristo, yo soy el que los he redimido de los pecados. Terrible, cumpliendo la profecía que dijo el Señor: falsos cristos. Resulta que hace unos años atrás le brotó un cáncer fulminante, lo cortó el Señor, se murió. Pero ese demonio que tenía él le pasó a la esposa. Y ahora la esposa de él dice que es Jesucristo Lisbeth. Jesucristo Lisbeth. Y usted lo puede colocar en YouTube. Y ahí sale esa mujer que es la esposa de él, y ella sale y dice: yo soy Jesucristo, yo los he redimido, de mi vida por ustedes, y mi sangre compró su salvación. Oiga, unas blasfemias. Y tiene seguidores por miles, y le componen canciones, alabanzas a ella, y la adoran de una forma impresionante. Y ese es uno de los ejemplos. Hay otro ejemplo de un hombre que era un policía en Rusia, y un día dijo que era el Señor Jesucristo. Comenzó a vestirse de blanco, se dejó crecer el pelo, se dejó crecer la barba, y la gente le copió. Y el Señor dice: y a muchos engañarán. Y más o menos 20,000 a 30,000 personas se unieron a él creyendo que es el Mesías, y fundaron en cierto pueblo de Rusia una comunidad donde supuestamente allá está viviendo Jesucristo. Él es policía, y entonces lo muestran con la túnica blanca. Él sale por las calles y la gente lo adora, lo aclama: Señor Jesús. Oiga, qué locura, hermanos, qué locura. Falsos cristos, y a muchos engañarán. No solamente están ellos, hay muchos más. Por ejemplo, en Bogotá, aquí en Colombia, había uno llamado Keliun Zeus, y tenía un monasterio en Bogotá. Miles de personas vivían allá con él, pero casi no lo podían ver porque él vivía en la casa principal y los otros alrededor. Y conocí una chica de Manizales que se voló para ese monasterio, que para adorar a este hombre, que porque él era Jesucristo encarnado. Y lo adoraban, decían que era el Señor Jesucristo. Y creo que en el 2014 lo mataron, pero no resucitó. ¿Sabe por qué no resucitó? Porque no era el Señor Jesús. Se lo comieron los gusanos. Pero lo más fuerte es que sigue una comunidad de miles de personas que viven allá en adoración a los hombres. La Biblia dice que los hombres cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de cuadrúpedos, de aves y de todo tipo de bestias que adoran. Versículo Mateo 24:11. Mateo 24:11.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No solamente falsos cristos, sino también falsos profetas. Uno de ellos es el Dalai Lama, el líder de los budistas. Y el Dalai Lama dice que él es Dios, que él es Dios. Y todo lo que él habla va en contra de la palabra del Señor. ¿Cómo se considera que alguien es un falso profeta? Porque todo lo que habla, lo habla en contra de la palabra de Dios, contradice las escrituras. Y cuando él se proclamó y dice que es Dios, un cristiano le envió una carta que decía: si usted es Dios, díganos cuándo va a morir y qué día va a resucitar. Y el Dalai Lama no le pudo contestar, porque él no es Dios, es un hombre común y corriente. Encontramos a otro falso profeta en los Estados Unidos, Jim Jones, que comenzó a predicar la palabra del Señor, a unir la comunidad afro con las personas blancas en los Estados Unidos, y comenzó a causar una revolución, pero sus enseñanzas iban contrarias a la escritura. Y él comenzó a proclamarse como el gran profeta de Dios, el único mensajero de Dios en la tierra, y comenzó a engañar a muchas personas. Ustedes buscan por internet, encuentran la historia. Entonces él dijo que lo estaban persiguiendo y se fue a las Guyanas por Venezuela y compró un terreno y se fue con un poco más de 1000 personas de sus miembros. Y entonces allá creó una comunidad sobre la cual él tenía el control de todos, con gente armada que supervisaba todo. ¿Y cómo fue el final? Cuando vio que lo iban a capturar, él envenenó a las 1000 personas y allá murieron. Falsos profetas, falsos predicadores, personas que lo que hablan van en contra de la palabra de Dios. Y un consejo que siempre le he dado a la iglesia es: nunca idealicen a ningún pastor ni a ningún líder. No sigan a una persona que porque es famosa o porque hace milagros, sanidades o liberación, no lo sigan por eso. Sigan a una persona desde que sea humilde, y siempre todo lo que hable sea verdaderamente de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hay muchos falsos profetas y muchas falsas profetisas en este mundo que están enseñando mentira, un espíritu de error, un espíritu de engaño, y millones de personas les están siguiendo. Así que hay que tener cuidado con eso. Punto 3, Mateo 24, 6 y 7. Habrá guerras y rumores de guerras. Mateo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La Biblia nos enseña que van a haber guerras muy fuertes. Nunca en la historia habían existido hasta el siglo pasado guerras que eran mundiales. Habían guerras entre países, guerras en ciertas zonas del mundo, pero nunca guerras mundiales. Y en 1914 y en 1938 comenzó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que causaron más de 100 millones de muertos. Una gran parte murió por las bombas, por las balas, por todo lo que sucedió, pero otra gran parte murió porque después de esas guerras se despertaron unas fiebres, unas gripes, unas infecciones, y mataron más gente que la propia guerra. La guerra es una maldición, y siempre han habido guerras, pero solamente hasta el siglo pasado fueron las 2 guerras mundiales. Y nosotros somos la primera generación que nos podemos destruir a nosotros mismos. Hay suficientes bombas atómicas para borrar a la tierra del universo, para destruir al ser humano. Hoy en día estamos enfrentando la guerra entre Rusia y Ucrania, y ha sido muy fuerte. La OTAN apoyando a Ucrania y China y otros países apoyando a Rusia. Ucrania siempre le ha pertenecido a Rusia, y Rusia no va a soltar Ucrania. Lo van a ver, no lo suelta, porque ellos no van a permitir que la OTAN conquiste Ucrania para luego colocar arsenal al frente de Rusia. No lo va, el presidente de Rusia no lo va a permitir. Encontramos la guerra entre Israel y Hamás, que la mayoría de gente no entiende esa guerra.
Y están pensando que los malos es Israel y que los buenos son los de Hamás, porque no entienden el conflicto en el Medio Oriente. Israel está peleando contra 7 enemigos que le quieren destruir. Dentro de la constitución de Hamás, la constitución de Hamás dice que deben borrar a Israel y a todo judío de la faz de la tierra. Y después que acaben con los judíos, siguen con los cristianos, por si usted no sabía eso. Y el 7 de octubre, que entraron más o menos 3,000 personas de Hamás, entraron a Israel, 2,000 combatientes y 1,000 civiles que fueron a ayudar, cometieron los actos de brutalidad más grandes que se hayan visto, peores que los que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, llegaron a la hora de la comida, donde las familias ya se habían sentado a cenar, y ellos entran, toman a la familia, y en una casa tomaron a los 2 padres y a sus 2 hijitos pequeños. Amarraron a los padres y a los hijos al frente, y a los padres les tocó ver cómo iban descuartizando a sus hijos. Les sacaban los ojos, les cortaban las orejas, una cosa terrible. Luego lo hicieron con el padre, la madre viendo, mientras que ellos se comían los alimentos tibios que están en la mesa. Uno de ellos llamó a Palestina y dijo: papá, soy un héroe, ya maté a 5 judíos. Y el papá dijo: te felicito, la bendición de Alá sea sobre ti. Porque allá se convierten en héroes de guerra. Y cuando usted mira lo que pasa de los bombardeos de Israel, no es como lo muestran los noticieros, sino que Israel, todos los días hay bombardeos de proyectiles de Palestina a Israel. E Israel no tiene temor, ¿y qué hace? Devuelve ahí mismo donde salen los proyectiles, ahí mismo caen bombas y matan al que esté ahí. El problema es que los de Hamás usan al propio pueblo civil, y en muchas casas crearon sitios para enviar proyectiles hacia Israel, en las escuelas, en las clínicas y en toda parte. Hicieron túneles que valen miles o decenas de miles de millones de dólares. Hay túneles que ellos hicieron que son cerca de 1,000, y un solo túnel vale de 300 millones de dólares hasta 800 millones de dólares. Algunos de ellos les enviaban plata que para el pueblo, y los de Hamás, que era el grupo político, lo utilizó en construir túneles, en conseguir casi 30,000 proyectiles, armarse hasta los dientes para luego ir a invadir Israel. Si ustedes no sabían, Israel le proporcionaba luz a los palestinos, porque ellos no levantaron hidroeléctricas, les proporcionaba agua. Es más, Israel un día le dio una planta a Palestina que producía ya agua, se la entregó y le dijeron: cuídenla. En 5 años la acabaron. Y resulta, mis hermanitos, que Israel tenía 20,000 empleados palestinos que entraban a Israel y ganaban muy buenos sueldos y vivían muy bien. Y esos mismos empleados fueron los que dieron la información a Hamás para luego lo que hicieron ese día. Y les podía contar tantas cosas. Entonces las noticias son antisemitas, y entonces están atacando a Israel de una forma muy fuerte para que frenen la guerra, pero ellos tienen que exterminar a Hamás. Si no lo exterminan, lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer. Y ellos van a llegar hasta el final. Entonces vemos que las guerras son muy fuertes, pero estas guerras, hermanos, son preparación para la venida del Señor, y más la guerra de Israel. Y recordemos que Apocalipsis dice que un día, Zacarías 14, todas las naciones del mundo se van a levantar contra Israel. Zacarías 14. Y ahí es donde Dios les va a dar el pago en la batalla que se llama la batalla de Armagedón. Otro punto. Punto 4. Habrá hambrunas. Mateo 24:7. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre. Digan, y hambres. Si usted no sabía, en este momento cada año mueren 7, 8 millones de personas al año por hambrunas. Ay, pastor, en África. No, también en Colombia. ¿Recuerdan hace como 7, 8 años que salió un documental de Pirri y otros acerca de los Wayuu, donde cada año morían 3,000 niños en Colombia? 3,000 niños Wayuu por falta de alimentación, por causa de la corrupción, que desviaban los recursos para el pueblo hacia las personas que están en poder. Y aquí en Colombia, miles de muertos por hambruna. En el África, que ni se diga.
y en otras partes del mundo la hambruna es muy fuerte. El mundo tiene la capacidad para alimentar 35 billones de personas. ¿Y cuántos hay? Hay de 7.000 a 8.000, y el mundo podría sostener a 35 billones de personas. Y entonces, ¿por qué la comida no alcanza? Si hay, y hay en abundancia, sino que las grandes potencias, y aún aquí en Colombia, mucha de la comida la dejan dañar o la queman para mantener los precios de la comida altos. Con los restos de la comida de los restaurantes de los Estados Unidos se podría acabar con el hambre del mundo entero, con los restos de los restaurantes. Entonces, no es que no haya comida, sino que hay una injusticia muy terrible en ese mundo. El corazón del hombre es engañoso y perverso, y lo podemos ver en todo eso. Prefieren invertir en vez de decir: Señor, gracias por esos alimentos. Si usted duerme en almohada, usted es del 40% que tiene ese privilegio. Si duerme en almohada, si tiene su camita. Y deberíamos ser agradecidos con lo que tenemos y no ser desagradecidos que porque no tenemos más. Esa es la ley del contentamiento. Esté contento con lo que tiene al día, con lo que Dios le ha dado, con la bendición. Que por la mañana no hay sino caldo de ojo, tome caldo de ojo. Al mediodía, caldo de ojo. Y por la noche, ojo que no hay caldo. Ojo que no hay caldo. Y si se acabó la leche en tarro, decían por ahí: denle con el tarro, metías. Entonces, mis hermanitos, eso es lo que está pasando en el mundo. Estoy haciendo el resumen porque el tiempo no me da para hablar mucho cada punto. Otro, las pestes. Lucas 21:11. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Digan pestilencias. ¿Qué son las pestilencias? Son enfermedades contagiosas, endémicas. ¿Como cuáles? Menciónenme algunas. El COVID-19 fue una, que mató más o menos 2 o 3 millones de personas en el mundo, porque los otros fueron inventados. Porque si alguien se caía y se mataba, murió de COVID. De verdad. Que le dio un infarto, que se murió de COVID, y pasaron muchos por COVID. Pero sí murieron de 2 a 3 millones de personas reales. Es más, yo decía que el COVID a mí no me iba a dar duro, y me dio y casi me manda para el otro lado. Mi mamá partió a causa del COVID, se fue para el otro lado. Y verdaderamente al 2% de las personas que les daba, sí los afectaba fuerte. Está el COVID, está el ébola. ¿Qué me dicen del SIDA? Que mata millones de personas cada año. El cólera, la malaria, y hay una cantidad de enfermedades, hermano, que nosotros ni nos damos cuenta por esas tierras. Pero hay partes donde se están desarrollando unas epidemias de enfermedades que son, hermano, muy raras. Enfermedades de todo tipo. Y en los tiempos de la venida del Señor, en esos tiempos podemos ver esas plagas tan terribles que se van desatando en diferentes partes del mundo. Ahora, dentro de 8 días hablaré de la gran tribulación, y ahí vamos a ver un poco más acerca de esto, de las plagas, las hambrunas. Vamos a ver Apocalipsis 9:20. En Apocalipsis 9:20 se nos habla que en el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años de los juicios de Dios sobre la tierra, se nos enseña que aún las personas viendo los juicios y las plagas de Dios, ni siquiera así se arrepienten. Hermano, hay gente que nunca se va a convertir a Dios. Hay gente que nunca va a dejar la idolatría. Hay gente que prefiere morir en la hechicería en vez de entregarse al Señor. Apocalipsis 9:20. 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de piedra, de bronce, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus borracheras, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lo más triste es que el hombre, aún en el tiempo de la gran tribulación, donde Dios les está dando tiempo de que se arrepientan, aún viendo los juicios de Dios, que Dios les está llamando, dice la Escritura, que ni aún así se van a arrepentir de sus pecados. Otro punto, terremotos.
Mateo 24:7. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos han ido en aumento de siglo en siglo. Solamente voy a dar 2 datos. En el primer siglo de la era cristiana se reportaron o se registraron 15 terremotos. 15. Pero en el siglo pasado, en el siglo XX, se reportaron 6,000 terremotos. ¿Se multiplicaron o no? Y bastante. 6,000 terremotos. Y a comienzos de este siglo hemos podido ver los terremotos más fuertes tal vez que se han visto en muchos siglos, como el terremoto que fue por Turquía, donde murieron cerca de 100,000 personas. De 100,000 personas. ¿Por qué cerca de 100,000 personas? Porque los que construyeron esas ciudades y los edificios, construyeron los edificios solamente con las columnas, pero no pusieron vigas de amarre. Y cuando vino el terremoto, edificios de 20 pisos, de 30 pisos, de 15 pisos, se desplomaron piso sobre piso sobre piso y mataron, hermano, a cerca de 100,000 personas. Luego el gobierno turco cogió a esos constructores y les dieron pena de muerte a todos por lo que habían hecho. Terremotos que están destruyendo ciudades enteras y que pueden destruir un país como el país de Haití, que Dios envió un terremoto. Porque ¿quién los envía? Dios. Busquen la Biblia. Cuando Dios mira la tierra, esta tiembla. Y cuando Dios envía sus juicios, los moradores de la tierra aprenden justicia. Y en Haití también murieron decenas y decenas de miles de personas, de miles. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando al arrepentimiento. Porque en ese lugar, mis hermanos, la religión que practican, el 95% se llama el vudú, que es una de las brujerías más fuertes que hay en el mundo entero. Y en Haití esa es la religión oficial. Y Dios les hace un llamado cuando toca una columna de la tierra y hace temblar cierto lugar, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y la Biblia nos habla que Dios trastorna las montañas, los montes, y hace crujir la tierra y mueve las columnas dentro de la tierra, porque la tierra le pertenece al Señor. ¿Y cuántos terremotos? Últimamente se han sentido unos en Colombia, pero suavecitos. El de hace días, como de las 6:30 de la mañana, estaba yo ahí recostado en la cama, cuando sentís que, y yo ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo? Y yo cuando ya ahí sí me asusté un poquito, porque ya se sintió muy fuerte. Que Dios nos libre de un terremoto. Usted sabe lo que pasó en Armenia, casi 4,000 muertos, en Pereira y en otras zonas de Colombia. Y debemos orar para que Dios tenga misericordia. Pero en los tiempos finales vienen terremotos muy fuertes. Y es más, cuando veamos dentro de 8 días, va a haber un terremoto perfecto en la escala de Richter, que va a ser del 10%, el terremoto perfecto. Va a ser tan fuerte el terremoto, lo dice Apocalipsis 16, que todas las islas del mundo van a desaparecer. O sea que San Andrés va a desaparecer y todas las islas. O sea que si va a comprar casita por allá, hermano, ya le estoy dando ahí para que no pierda la inversión. Mentiras. Si usted quiere pues comprar allá, compre. Y la Biblia dice que todas las montañas se van a bajar de altura y va a cambiar la forma de la tierra. Y en Jerusalén se va a levantar un nuevo monte, el monte del Señor. Y va a ser un terremoto, hermano, destructivo. De tal manera dice la Escritura que todas las ciudades del mundo van a caer. ¿Cómo será? O sea, no es una ciudad destruida ni un país. El mundo entero será destruido por ese terremoto. Posiblemente va a ser cuando Cristo descienda del cielo y sus pies pisen el monte de los olivos y se abran dos. Posiblemente ahí sea en ese momento. También encontramos otro punto, el aumento de la maldad. Digan conmigo, el aumento de la maldad. Mateo capítulo 24 versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, ¿para qué ser bueno si todo el mundo es malo? ¿Para qué ser cristiano si todo el mundo hace lo malo? Y hay cristianos que han dejado enfriar el amor por Dios y se han ido más bien al mundo a disfrutar de los deleites temporales
de esta vida. Y el versículo 13, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Hay que perseverar, porque usted va a tener momentos donde va a querer tirar la toalla, donde a veces usted se va a comparar con la gente del mundo y usted ve que les va bien y a usted le va mal, y usted dice, ¿para qué ser bueno y para qué ser cristiano si a ellos les va bien y a mí me va mal? Y cristianos que comienzan a permitir que el diablo les ponga ciertas cizañas en el corazón. Hermano, hay que guardarnos y hay que perseverar hasta el final. La maldad ha aumentado. Por ejemplo, hoy día vemos el crecimiento de los abortos legalizados en todo el mundo. El aborto es un terrible pecado, pero hay dos tipos de aborto: el aborto voluntario, que es el que es pecado, y el aborto involuntario, que es diferente. Es cuando una mujer pues pierde el bebé de una forma natural. Cuando una personita no debe nacer, Dios permite que la mujer expulse el bebé de una forma natural. En otros casos es que la mujer tiene una caída y puede perder el bebé. Pero el provocado es el que es pecado, donde se asesinan los niños en el vientre de la madre. El vientre se convierte en el sepulcro, donde les meten aguas salinas que queman al niño y se retuerce y se va a un rincón del vientre y grita: mamá, no me mates. Es horrible. O cómo cogen aparatos y le estripan el cerebro a ese niño, se lo explotan y comienzan a desgarrarlo y a sacarle partecitas de su cuerpo. ¡Qué abominable! Y luego esos médicos van y están en tremendos carros, tremendas mansiones, y van y se comen sus manjares y se limpian la boca y dicen: nada ha pasado, nada ha pasado. Mire lo que dice Jeremías 2:34. Jeremías 2:34. Ahora, mujer, si tú cometiste un aborto antes de Cristo, el Señor ya te perdonó. Y ya esa criaturita está en el cielo, y cuando llegues allá, el Señor te lo va a mostrar ya criadito. El Señor lo cría por ti en el cielo. No te preocupes. Jeremías capítulo 2, el versículo 34. 2:34. Aún en tus faldas si halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice: soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. En Rusia se cree que el 90% de las mujeres pueden haber abortado 2 veces en la vida. Y más o menos cada año en el mundo hay 60 millones de abortos y va en aumento. Las farmacéuticas son promotoras del aborto a través de los gobiernos, porque todos los fetos que son descuartizados, ellos compran esas partes para hacer champú. Muchos de las lociones más finas tienen hormonas de esos fetos y para experimentos. Ven el ser humano como cualquier cosa. Hace días vi por internet que ya hay un país donde se abrió el primer restaurante donde se come carne humana. Carne humana. Y no estoy bromeando, puede buscarlo, ahí está el informe, donde ya ven el ser humano como si fuera una gallina, como si fuera un marrano, una vaca. Una vez yo le dije a un hermano, ¿qué tal si fuéramos en un avión y se cayera el avión y yo me muero? Y resulta que es clima frío y usted se está muriendo de hambre, ¿usted qué haría? No, pastor, pues me le como una pierna a usted. Y yo le dije: hermano, nunca volarás conmigo. Hermano, ya, imagine, restaurante donde se come carne humana. ¿Qué mundo al que hemos caído? Hay países como en China, venden fetos barbecue. Escuchen, fetos barbecue. Hermano, no es una broma, es una realidad de lo que está pasando en el mundo. La maldad está aumentando. La homosexualidad hoy se practica como en Sodoma y Gomorra. Es más,
Hoy hemos superado Sodoma y Gomorra porque hoy los gobiernos están legalizando el matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, entre tres hombres con dos mujeres, entre tres mujeres con un hombre. Eso está pasando en el mundo. Es más, hay países como Canadá que ya legalizaron la zoofilia, las relaciones con animales. Países como Holanda que ya legalizaron la pedofilia, las relaciones con niños. O sea, un adulto puede tener relaciones con un niño de 9 y 10 años desde que el niño consienta. O sea que se acaba el delito del abuso infantil. Mano, este mundo está depravado. Colombia sigue siendo un país moral todavía, y Caldas es el departamento más moral de todo Colombia. Pero lo que está pasando en muchos países, hermano, son cosas terribles. La maldad se está multiplicando. ¿Qué me dicen la ideología de género? Algo nunca visto. Tomar a los niños que están creciendo 2, 3, 4 años, como pasa en España y en otros países, y desde la guardería, la escuela, les enseñan que no son niño ni niña, y que ellos tienen que esperar a crecer a una edad de 8 a 10 años, y que ellos ya deciden si son niño, si son niña, si son un perro, si son un gato, si son una vaca, si son un árbol. Eso se llama la ideología de género, y está tan fuerte que ya hay personas que dicen que son un árbol y se están casando con árboles. ¿Es en serio? Aquí en Colombia hay varios que se han casado con muñecos inflables. Y hay uno por ahí que es famoso y sale con la muñeca por todo lado y la coge de la cintura y le pone música en la discoteca y baila pues con la muñeca y le pinta los labios y luego a darle besos, y que él es feliz con... Hermano, ¡qué locura! Y los gobiernos están aprobando eso. Hermano, ¡qué locura! Estamos en los tiempos de Isaías 5:20, donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hay otro, un hombre de 60 años casado con hijos, y de un día para otro dijo: no, yo soy una niña de 5 años. Que él es una niña de 5 años. Pero lo peor de todo es que una familia lo adoptó como una niña y le hicieron, hermanos, un hombre muy grande, le hicieron una cuna gigantesca, y él está allá en la cuna así, con bigote y todo, y con el chupo, y le cambian el pañal, le dan la compota. Hermano, qué locura la de este mundo. Salen otros que dicen que son caballos y viven en pesebreras y se hacen colocar colas y salen como relinchando como un caballo, y les ponen el cabestrillo y lo sacan hacia... Hermano, ¿qué es esta locura? Aquí nadie me vaya a salir que es un perro o un gato. ¿Y sabe cómo se llama eso? Destruir la imagen de Dios en el ser humano. Y la imagen de Dios es varón y hembra. La imagen de Dios los creó varón y hembra. No hay sino dos géneros, mujer y hombre. No existe otro. Pero la ideología de género trata de separar la biología de la sexualidad. Y entonces, a través de una construcción social que los gobiernos implementan en las escuelas, vi algunos videos de España en los jardines, como a los niños chiquiticos, y les muestran los videos de hombres teniendo relaciones, mujeres que se besan, y les enseñan a esas criaturitas que ellos no son niño ni niña. ¡Qué aberración! ¿Por qué será que el Señor dijo: ay de los que sean piedra de tropiezo estos pequeños? Mejor es que se cuelguen una piedra de molino al cuello y se echen a lo profundo del mar. Estos que están pervirtiendo a los niños, un día le darán cuentas a Dios si no se arrepiente, comenzando desde los gobiernos y mucho más. Y en Colombia están tratando ya hace unos años de legalizar todo esto de la ideología de género para prohibir la conversión de las personas. Y si un pastor llega y habla con un niño que tiene una confusión en su personalidad, y el pastor le explica lo que es la voluntad de Dios, a ese pastor lo envían para la cárcel. En ese momento hay en Estados Unidos pastores presos. En Argentina habían varios presos, pero ya Milei está rompiendo con eso allá. O como Bukele en El Salvador, gloria a Dios por este varón. ¿Sabe qué hizo él? Exterminó la ideología de género de todo el país.
porque es un hombre con principios de Dios, con valores de Dios, y que Dios algún día tenga misericordia de Colombia y nos dé un gobernante como Bukele. No es perfecto, pero está haciendo las cosas para Dios, está cuidando a los niños. Encontramos también que la violencia va a niveles nunca antes vistos. La pornografía ha invadido todos los medios de comunicación, todos. Se ha sexualizado a la mujer, la han convertido simplemente en un objeto sexual y se está perdiendo como esa identidad y ese valor que Dios les dio desde el inicio. La eutanasia se está legalizando en países como en Japón, que el ministro de Japón dijo a los que ya tienen más de 60 años y les dijo que ojalá se mueran rápido, que porque son una carga económica para el Estado, cuando la Biblia nos manda a cuidar a los pequeños y a cuidar a los ancianos. Y hoy en día es lo que más se está rechazando. ¿Por qué? Porque va en contra del propósito de Dios. Muchas naciones ya se legalizó la pedofilia, la zoofilia y muchas otras cosas. Hoy en día la mayor parte de matrimonios se destruye, es una gran realidad. La violencia ha crecido, los vicios de todo tipo, drogas, hermano, que nosotros ni entendemos, como el cocodril, creo que se llama así, ¿cierto? Una droga, exacto. Y esa droga llena a la persona de puros rotos y se mueren, o sea, es una cosa impresionante, drogas muy fuertes. Ahorita hay otras que la droga zombie, las personas las consumen y quedan pues como unos zombies, así. Es una cosa fuerte que está destruyendo gran parte de los Estados Unidos, de Canadá y de otros países que son potencia. Las drogas, el alcoholismo, los juegos de azar, hermano, tantos vicios que están destruyendo la humanidad. Otro punto: el evangelio del reino se va a predicar en todo el mundo. Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice: Mateo 24, hermanos, no encuentro el 14. Se me perdió. Ya lo encontré, ya, gracias. Aquí está. Mi Biblia sí trae Mateo 24:14. Pensé que no. Como una hermana una vez que buscó un libro pues de la Biblia y no lo encontré. Yo, pastor, mi Biblia no trae ese libro, sino que no sabía encontrarlo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las señales es que el evangelio será predicado en todo el mundo. Hoy el cristianismo se encuentra en la totalidad de los países de todo el mundo. Se predica la palabra por la radio, los medios de comunicación. Muchas iglesias tienen canales de comunicación propios, como en Bogotá, creo que es el CB, bueno, eso tiene un nombre de la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, donde todo Bogotá y todo Cundinamarca está escuchando el evangelio todos los días. Y así está pasando en todo el mundo a través de volantes. Las sociedades bíblicas, solamente las sociedades bíblicas reparten cada año 120 millones de Biblias. ¿Qué les parece? Se está predicando el evangelio, claro. El evangelismo, los misioneros, y la palabra se está predicando por los campos, por las aldeas, por todos los rincones de la tierra, pero todavía falta un gran grupo que necesitan conocer al Señor Jesucristo. La Biblia ha sido traducida a cerca de 4,000 lenguas. Se predica por todos los medios de comunicación la palabra del Señor, y eso está haciendo que millones se conviertan. Hoy en día se calcula que cristianos de la rama protestante o evangélica son más o menos 1,000 millones en el mundo. O sea que por cada 7, 8 seres humanos, uno es cristiano. Mientras que en los tiempos de Jesús, por cada uno convertido, habían 375 inconversos. Por cada uno. Un convertido, hay 375 inconversos. Y hoy por cada convertido hay 7 inconversos. O sea que el evangelio ha avanzado mucho. Otro punto: la apostasía o el abandono de la fe. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar la verdad, dejar el camino recto para seguir el engaño. Es abandonar la fe, y nos encontramos en este tiempo. Vamos a leer Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 en adelante.
Pero el Espíritu dice claramente, mire, el Espíritu Santo está hablando de lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar? Que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué les parece? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque por la palabra de Dios, por la oración y por la palabra de Dios, los alimentos son santificados. Hay dos doctrinas de demonios. Primero, doctrinas que impiden que los hombres se casen. Una cosa es cuando una persona decide por cuenta propia no casarse, es libre, es una decisión. Pero otra cosa es cuando por enseñanza de una religión le prohíben a las personas casarse. ¿Y en qué religiones prohíben casarse? Ustedes ya saben. Hay religiones donde a sus líderes no les permiten casarse, como en el budismo o también en la religión católica, y a eso se le llama la Biblia doctrina demoníaca. O también cuando ponen los alimentos con la parte espiritual y piensan que comer ciertos alimentos los contamina o que ciertos alimentos los santifica. Los alimentos son neutros, ni me consagran ni me hacen perder mi consagración. Pero hay religiones como los mormones que no toman tinto que porque se les mancha las tripas. Mentiras. Que no toman tinto que porque es pecado, que no toman Coca-Cola que porque es pecado, pero son grandes accionistas de la Coca-Cola. Religiones que dicen que si usted come cerdo, que usted se contamina espiritualmente. O toma la dieta para Israel del Antiguo Testamento, cuando eso ya no es válido en el Nuevo Testamento. Esa era la ley entre Dios e Israel. Ahora estamos en el Evangelio. Y esos animales eran una representación de las naciones paganas, de los gentiles, que eso ya lo hablaré más adelante cuando hable de los alimentos y la gracia. Muchos cristianos se están apartando de la palabra de Dios a la apostasía. Y he encontrado a buenos ministros que eran buenos que ya no lo son. Porque hoy en día enseñan que nosotros somos dioses. ¿Usted es Dios? ¿O usted es un diosito? ¿O usted es Jehová Junior? Eso es una blasfemia, porque nosotros no somos dioses. Y cogen unos versículos que dicen, donde Dios dijo, dioses sois, refiriéndose a los jueces de Israel. O sea, que en lugar de Dios, en Israel estaban juzgando los jueces, pero ellos no eran dioses. Elohim, que es la palabra para Dios, se usaba para los hombres, pero siempre en el sentido un hombre bajo la autoridad de Dios, no en referencia a que nosotros somos dioses, porque somos simplemente seres humanos. Y ese fue el pecado que tuvo Eva. La serpiente le dijo, si comes serás como Dios. Y he visto predicadores muy famosos en coliseos que le dicen para la gente, tú eres Dios, dile al que está a tu lado, tú eres Dios. Y yo digo, ¿qué son estas blasfemias? Y la gente aplaude. Doctrinas de error donde le enseñan pues a la gente que usted tiene que pagar para recibir los favores de Dios, cuando todo lo que Dios hace lo hace por su gracia y misericordia, porque Cristo ya pagó el precio por todo, por la sanidad, la liberación, ya Cristo pagó la deuda. Usted lo que tiene que hacer es creer y orar para que pueda recibir de parte de Dios. Mano, tantas cosas que se han levantado. Mire, desde la cuarentena muchas de las iglesias perdieron gran parte de su membresía, no volvieron, dejaron la fe. Solamente la iglesia bautista en los Estados Unidos, que eran 13 millones, la iglesia bautista perdió 500,000 miembros. Piensen, 500,000 de personas que no volvieron nunca más a las iglesias. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Pastores que están permitiendo que se suban drag queen, personas que se visten de esa forma, con esa tendencia, a los púlpitos a hacer eventos con los niños. Hay una iglesia que se llama la iglesia metodista, la iglesia de John Wesley, que es una iglesia muy grande en los Estados Unidos, la wesleyana. Y hace como unos meses atrás la iglesia se dividió en dos, porque la mitad de ellos aceptaron el matrimonio homosexual dentro de la iglesia y la otra iglesia no lo permitió, y ya esa gran denominación se dividió, 3,000 iglesias para un lado y 4,000 iglesias para el otro. ¿Cómo llama eso? La apostasía. Qué maldición tan grande, hermano. La iglesia de Cristo dejando la verdad del Señor, porque se tiene que cumplir la palabra. Otro punto,
Daniel 12:4. Hermanos, ya no me queda tiempo. Denme 5 minuticos para hacer un resumen de lo que me falta. Muchos correrán de aquí para allá. Apunten Daniel 12:4. Dios le dijo a Daniel que la profecía de Daniel sería entendida perfectamente en los tiempos finales. Y como ya la podemos entender, estamos en tiempos finales, donde él dice: muchos correrán de acá para allá. Hermanos, durante siglos el hombre se demoraba al mismo tiempo para ir de una ciudad a otra y de un país a otro, meses. Hoy en día, mis hermanitos, a través de los medios de transporte, una persona puede viajar en Europa de un país a otro en un tren bala a 300 kilómetros por hora en media hora. Las naves espaciales le dan la vuelta al mundo cada media hora en el espacio. ¿Qué les parece? Ahora usted cuenta con carro, cuenta con moto, cuenta con trenes, cuenta con aviones, hermano, todo tipo de medios de transporte, cumpliendo la profecía de Daniel, que muchos correrán de aquí para allá. También se nos dice en la escritura, ahí mismo en Daniel 12:4, otro punto, que la ciencia aumentará, la tecnología. ¿Cómo ha aumentado? ¿Cuándo usted pensó que usted iba a caminar con un teléfono por la calle? ¿Recuerda los teléfonos de hace tiempo? Con esos cables largos, y que usted tenía que darle vueltas al teléfono. Ay, me equivoqué, y otra vez aquí. ¿O no? Así era. Y eso era un complique para usted comunicarse con alguien en otro país, y estaba el telecom. Y usted que iba a pensar que un día iba a salir con el teléfono acá, que se podía ver con la otra persona al otro lado del mundo, en el otro continente, a través de una videollamada. La computación, la inteligencia artificial. Hoy me vi un documental de la inteligencia artificial y la están usando para tanto mal pues en el mundo, y están perjudicando a millones de mujeres, porque a través de la inteligencia artificial cogen una foto de Facebook de lo que usted sube, una foto de su cara, y luego se la ponen a una mujer que está haciendo una película pornográfica. Y entonces cuando la gente ve que tal, que si es la hermana tal y no es la hermana tal, le están hermano, y están perjudicando. Hoy vi, y en el documental muestran una mujer que está en la política, y que porque se lanzó contra un grupo grande, alguien le tomó una foto y la metió en un video pornográfico, y luego vio el papá, la mamá y todo el mundo. Y la gente, mira lo que hizo la candidata, y mentira, le tomaron una foto. Hermano, la inteligencia artificial va a causar mucho daño. Le preguntaron a esta Sofía, que hicieron de inteligencia artificial, que qué haría al futuro con los seres humanos, y dijo: los destruiría. Por eso tal vez parte de lo que el anticristo va a usar para el control del mundo es esto de la inteligencia artificial, donde ya las personas no necesitan, en sus trabajos ya no se esfuerzan por hacer el trabajo, simplemente le hablan a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial ya le saca todo lo que necesita. Tantas cosas, el internet, la robótica, las cámaras de reconocimiento facial, y bueno, y muchas otras cosas podríamos hablar, pero el tiempo no nos da. Otro punto, la bomba atómica. ¿Usted sabía que la bomba atómica está en la Biblia? Zacarías 14:12. Voy terminando. Zacarías 14:12. Cuando explotó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, mató como a 150,000 personas. Una de las reacciones de la bomba es que la gente, estando de pie, su carne se deshizo, se les corrompió. La lengua se les deshizo en la boca, y se consumieron los ojos en las cuencas. Y ustedes sabían que eso ya había sido profetizado hace más de 2000 años. Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en el paladar. ¿Ya estaba escrito? No, ya estaba escrito. Y aquí está hablando de la batalla final, cuando Cristo descienda del cielo con la iglesia y destruye al anticristo. El anticristo es tan bobo que piensa que explotando bombas atómicas va a destruir al Hijo de Dios.
y va a causar un daño tremendo con esas explosiones. Lo que dice Pedro, que los elementos quedarán ardiendo en esa batalla. El avión, apunte las citas porque ya terminé. El avión, Isaías 60, 8, 9. Estaba profetizado, ya es una realidad. Apocalipsis 60, 8 y versículo 9. El avión, Isaías 60, versículos 8 y 9. E Isaías 31:5, Isaías 31:5. También los satélites y los medios de comunicación estaban profetizados. Apocalipsis 11, satélites y medios de comunicación, Apocalipsis 11, 7 al 9, donde la Biblia dice que un día se vería un acontecimiento en todo el mundo al mismo tiempo. ¿Y cómo es posible eso? Solo a través de los satélites y los medios de comunicación. Otro punto, el regreso de Israel a su tierra. El regreso de Israel a su tierra, Lucas 21:24. Lucas 21:24. Otro punto, los tiempos volverán a ser como los de Sodoma y de Gomorra o como los tiempos de Noé. Y lo voy a dejar hasta ahí. Creo que con esto, hermano, podemos entender que la venida del Señor está a las puertas, se acerca. Y es necesario que usted tenga esa expectativa, que se guarde a sí mismo, porque en cualquier momento aparece el Señor y volamos. Y nos escapamos de todas las cosas que van a suceder en este mundo. Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, porque tu palabra es perfecta y completa. Tu palabra es la verdad absoluta que alumbra nuestro camino. Y la Escritura dice que hacemos bien al estar atentos a la palabra como en una antorcha en un lugar oscuro, porque tu palabra nos ilumina. Tú en la palabra nos enseñas el pasado, nos enseñas el presente, pero también nos muestra todas las cosas que van a suceder. Y hemos podido comprender, Señor, que las señales ya se están cumpliendo, que estamos en tiempos finales, que en medio de estas señales se daría el arrebatamiento de la iglesia, que precederían a la venida de Cristo para reinar sobre la tierra. Y por eso te decimos, Señor, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, aunque ya hay muchas iglesias que no creen en el arrebatamiento, que no creen en la venida de Cristo cuando tú lo prometiste en tu palabra. El apóstol Pablo lo declaró. Pero nosotros, Señor, hemos guardado nuestros corazones creyendo tu palabra y sabemos que tú volverás. Señor, permítenos cuidar nuestros corazones y nuestras mentes para ti. Señor, que busquemos el hacer tu voluntad cada día y que aquel día no nos sorprenda desprevenidos, sino que estemos preparados, para ese día, para que, como dice Juan, para que en su venida no nos alejemos avergonzados de él. Padre, gracias por mostrarnos todas las cosas, porque el mundo está ciego y no puede entender estas cosas, pero nosotros, Señor, que somos sabios y entendidos en Cristo, lo podemos comprender. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, y te pido que esta palabra siga, Señor, redarguyendo los corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle al Señor la gloria y la alabanza.